Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, el cual nosotros en lo personal respetamos mucho, y es Narciso Isa Conde. ¿Cómo está, Narciso? ¿Qué tal? Bien, bien. De salud y de espíritu. Gracias a Dios. Todo ready, como decimos. Sí. Narciso, lo hemos convocado hoy para hablar de diversos temas de la República Dominicana. Yo quiero que usted me hable cómo, desde su punto de vista, cómo usted ve la República Dominicana en estos momentos. Bueno, la veo como una colonia de los Estados Unidos. Una colonia de los Estados Unidos. Es decir, aquí la formalidad de república, de independencia, es una ficción. Es una ficción. Este es un país dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica y ahora está muy impactado por un proceso de recolonización muy intenso que se traduce en las políticas neoliberales endurecidas, sí, en los acuerdos con el Comando Sur de los Estados Unidos, incluso asumiendo la República Dominicana compromiso con la política estratégica de Estados Unidos en la región, en disposición incluso de acompañar acciones contra otros países, pidiendo la intervención en Haití. Si hay un país que no debería hacer eso, sí, es este, por múltiples razones, entre ellos por la vecindad, la prudencia, porque eso ofende a un pueblo que además tiene mucho sentido de su identidad nacional, el pueblo haitiano. Y actualmente está en la calle diciendo que hay que buscar una solución haitiana a la crisis, una solución soberana, no intervenida. Y está pidiendo la destitución del régimen actual. Entonces, asumir el tema de la invasión, de la intervención militar a Haití, es altamente ofensivo para el pueblo haitiano. Y además una sin razón, porque Haití es el segundo mercado de la República Dominicana. La economía dominicana no puede sobrevivir sin la gran mano de obra haitiana, sobreexplotada, con grado de exclusión, de discriminación, sí, hasta de abuso. Sí. Rayando muchas veces en la semiesclavitud. Sí, yo le quiero decir algo ahora, Narciso. En el problema de Ucrania y de Rusia que hay en estos momentos, el presidente Abinader en su política exterior se identificó con los Estados Unidos en contra de Rusia, no se manejó diplomáticamente, no, él se identificó con los Estados Unidos. En todo se identifica con Estados Unidos, porque él es un gobernante que lejos de ser presidente actúa como un gobernador de colonia. Entonces hay un detalle, en Haití en estos momentos nosotros estamos viendo que hay un grupo de haitianos ondeando banderas rusas, eso están ahí esos videos, y banderas chinas. Entonces, ¿qué visión usted le da a eso con todo lo que yo le pregunté? Mira, habría que ver la matriz de esto, ¿no? Porque a veces hay juego con esto, de los propios Estados Unidos, de los propios agentes infiltrados en los movimientos, para presentar el movimiento de Haití como un movimiento dependiente de China y de Rusia. Esa es una posibilidad. No conozco en detalle la matriz de esa iniciativa. La otra posibilidad es que, tratándose de la contrapartida mundial de los Estados Unidos, las potencias emergentes, soberanas, que no se han plegado a Estados Unidos, pueden tener una determinada simpatía en los pueblos que luchan por la soberanía. Entonces se puede dar ese fenómeno, o combinado los dos fenómenos, para que puedan aparecer esa bandera. Okay. Porque lo cierto sí es que en el componente movilizador, en las multitudes movilizadas en Haití, o en los paros que se han dado, hay un fuerte componente de voluntad de autodeterminación. Okay. Y eso tiene que ver con lo que pasó con la MINUSTAH, con lo que ha pasado con las diversas invasiones.
lejos de solucionar algún problema, lo que han hecho es agravarlo todo, las intervenciones. Y eso lo ha vivido y sufrido recientemente el pueblo haitiano. Yo quiero preguntarle algo también, Narciso, usted que es un gran conocedor, una persona ya con una vasta experiencia. Nosotros vimos a Noriega, el que era presidente de Panamá. Se decía, supuestamente, que él pertenecía a la CIA. Y dicen que Estados Unidos utiliza aliados estratégicos y luego los traiciona. Y la pregunta va por lo siguiente. En Haití hay un fenómeno que ha salido, que es Barbecue, Jimmy Chericiel Barbecue, que es el líder de la organización G9, que son 9 bandas que se componen en Puerto Príncipe. Entonces, Barbecue se ha visto, a diferencia de otra banda, se ha visto como un líder político. O sea, tiene como una connotación política que está luchando por el pueblo. Podría ser una creación exógena, Barbecue, de cualquier fuerza interesada. Mira, comienzo con lo de Noriega. Sí. Noriega, a Noriega se le atribuye, y hay elementos fuertes, haber sido agente de la CIA. Ahora él fue parte de un proceso que encabeza Omar Torrijos, Sí. que fue incluso asesinado por la CIA. Un proceso de independencia de Panamá. Y hasta donde yo tengo entendido, de hecho, quien traiciona a la CIA es Noriega. Se aleja de la CIA Noriega. y se mete en el proceso, sobre todo al heredar la jefatura del proceso después del asesinato de Torrijos. De Torrijos. Y eso los gringos no lo perdonaron jamás. Ese fue el detonante. Y decidieron acabar con Noriega. Y además con el proceso. Más que nada con el proceso. Así se le llamaba también el proceso soberano de Panamá que encabezó Omar Torrijos. Desaparecido Torrijos, encabeza el proceso Noriega y de paso acabar con el proceso era acabar con Noriega, y por eso se lo llevan. Las tropas extranjeras lo capturan Y lo extraditan. y lo extraditan. Eso. Ahora bien, en el caso haitiano, primero, para mí, yo no tengo duda de que las bandas, más que pandillas, las bandas armadas en Haití es una creación de Estados Unidos con un fuerte componente de ayuda colombiana. Colombiana. Sí, de los regímenes de Duque y de Álvaro Uribe, del paramilitarismo colombiano. Ahí se evidenció a raíz del tema del asesinato de Jovenel Moïse. Bueno, hubieron colombianos La involucrados. presencia de las bandas. Las bandas participaron en ese proceso de conformación. Digo, los mercenarios participaron en ese proceso de conformación. Esas bandas estuvieron protegidas y conectadas con los gobiernos de Martelly, de Jovenel y del actual, de Henry, Ariel Henry. evidentemente. Sí. El armamento de alto nivel de esas bandas es contrabando de los Estados Unidos, tolerado, protegido por la vía de Florida. Eso también está muy evidenciado, muy probado. Las bandas tenían una misión: desmovilizar al pueblo haitiano y ocupar ellas territorio. Que por eso es que hoy tienen tanta fuerza. ¿No? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que pese a eso, hay un nivel de movilización y de paralización del país a cargo de los movimientos sociales haitianos que ha disminuido el control de la banda. Es decir, lo que se está movilizando en Haití no son las bandas se infiltran en el movimiento, las bandas controlan X territorio, pero el gran movimiento de multitudes es un movimiento de pueblo, y un movimiento de pueblo que pida la destitución del gobierno, la formación de un nuevo equipo de gobierno, la solución transitoria soberana a través de un pacto entre las fuerzas haitianas,
es un gobierno que está atentando contra el dominio de Estados Unidos sobre Haití. Y el dominio de los Estados Unidos sobre Haití incluye también el tema de las riquezas de Haití en el marco del empobrecimiento de su pueblo y de gran parte de su suelo, y de una gran ignorancia de todo. No, pero el tema es que Haití tiene litio, Haití tiene titanio. Sí. En la frontera dominico-haitiana hay titanio. Ahora mismo, en la frontera. Aquí quieren explotar una mina de titanio que está ubicada en las proximidades del Parque Nacional Manolo Tavares Justo. Ok. Como también la mina de oro a cargo de Barrigol, ahora se la concedió Barrigol a su abogado porque no podía tener tantas hectáreas mineras por ley. Es decir, uno de los puntos críticos con la perspectiva de la amenaza de explotación minera sobre fuentes de agua muy vitales para toda esa zona, porque eso afectaría gravemente al Masacre y al Artibonite. Sí. Y eso afectará a Haití y a la República Dominicana al mismo tiempo. Y ahí está la Unigol, que tiene relación con la Barrigol. Ahí está la Barrigol ahora a través de su abogado, de una concesión traspasada. Ahí está una concesión de titanio. Wow. Y todo eso el ministro de Energía y Minas acaba de declarar que la minería es un futuro maravilloso para la República Dominicana. Pero la minería tal y como está planteada en la República Dominicana, montada sobre fuentes de agua vitales para la isla, como es la Golquesa en San Juan, como es Barrigol y Falcondo en el centro del país, como es la Unigol y las otras concesiones en la frontera, es el futuro macabro, porque es acabar con las fuentes de agua y en consecuencia provocar la muerte progresiva de esta isla. Sí. Narciso, me gustaría preguntarle ahora y aprovechar el momento, ¿cómo usted ve el sistema político dominicano y cómo ve la izquierda? Porque la izquierda ha ganado mucho terreno en América Latina. Hemos visto muchas personas que se inclinan a la izquierda, que han ganado candidaturas presidenciales, pero ¿cómo la ve aquí y cómo ve el sistema político? Mira, el ritmo de la República Dominicana está un poco atrás del promedio general de América Latina. Wow. América Latina ha entrado en un proceso de segunda independencia, en una oleada por el rescate de la soberanía, con altos y bajos. No se trata de procesos propiamente protagonizados por las izquierdas. En tanto izquierda, yo entiendo, fuerzas transformadoras, revolucionarias. Hay componentes importantes de izquierda en el proceso venezolano, hay en Bolivia, pero no así, tú puedes decir de Argentina, no así, puedes decir del propio México, con toda la dignidad que tiene López Obrador, como ha asumido el tema de soberanía de México. No se propone una transformación del sistema capitalista en México. En el caso de otros procesos hay por lo menos vocación transformadora de carácter antiimperialista, anticapitalista, que van avanzando paso a paso. Pero lo fundamental hoy por hoy es lograr la independencia. Sin autodeterminación no puede haber cambios, transformaciones sociales de envergadura y de importancia. Ese es el primer paso. Nosotros somos de los países que todavía estamos bajo el proceso de neocolonización, como te decía al inicio del programa, de recolonización y de hegemonía de las políticas neoliberales, los procesos de privatización, no solo del patrimonio público, no solo de las empresas públicas, de los servicios, sino del patrimonio natural de estos países. Bien, en ese contexto se están desarrollando, bueno, primero, la izquierda fue víctima de una contrarrevolución de carácter imperialista, como pasó a partir de la invasión del 65. Eso no fue para un momento. La invasión norteamericana planteó
modificar seriamente la correlación de fuerza que existía en la República Dominicana. Que entonces sí se podía hablar de un movimiento de izquierda que tiene su momento estelar en la Revolución de Abril, que en el 14 de junio, PCD, bueno, hay todo un plan para debilitar las izquierdas, no solo con la muerte física y los asesinatos selectivos, que bueno, no cesaron hasta recientemente, hasta en el periodo de los 10 años de Balaguer, se producían, sino a través de múltiples técnicas de división, de penetración. Sin embargo, las luchas han seguido y todo lo que ha quedado de la izquierda ha sido parte también de esa lucha. Aquí no hay conquista en la que no esté de alguna manera el sello de las izquierdas. Y yo te diría que hay que hablar de las izquierdas no en los términos tradicionales de estructuras políticas. Aquí hay una izquierda de carácter social, movimientos sociales con posiciones políticas de avanzada. Aquí hay movimientos culturales con componentes importantes en términos culturales y ideológicos de izquierda. Hay un proceso de crecimiento de esos movimientos, el movimiento ambientalista, el movimiento feminista, los movimientos comunitarios, que tienen un potencial de izquierda. Están debilitadas las estructuras políticas de las izquierdas. Pero bueno, todo eso al calor de la lucha se va a ir recomponiendo de alguna manera. Puede tardar más, puede tardar menos. Hoy la hegemonía la tienen las derechas en la República Dominicana. Y yo diría no cualquier derecha, una derecha que se torna cada vez más neofascista, altamente conservadora. Mira los 3 candidatos de los partidos que dominan el sistema electoral. Además, tenemos de desventaja que este es uno de los sistemas electorales más antidemocráticos de todo el continente. Aquí todo se ha convertido en el sistema electoral en mercancía. Los partidos son compañía por acciones. Las elecciones son un mercado prácticamente. Los niveles de privatización de la política son muy altos. La política es un negocio donde el dinero de la corrupción, el dinero del narcotráfico y el dinero del propio Estado y del gran empresariado se invierten en las elecciones para reproducir capital. Y ahora con el salto que lo da el gobierno de Abinader de situar en las posiciones claves ejecutivas a figuras del gran empresariado dominicano. Aquí el partido gobernante es más CONEP que PRM. Aunque claro, a nivel de Congreso y de todo esto hay una estructura partidocrática que tiene determinada fuerza, porque además esos empresarios se montan sobre esos partidos. Sí. Y especialmente PRD, PLD. Aquí posiblemente los que marchamos en la calle, mucha de la gente que marchó en la calle de verde, pudo pensar que a estas alturas Leonel Fernández, Danilo Medina, los comités políticos respectivos, que son el viejo comité político del PLD, debieran estar inhabilitados y procesados judicialmente. Sí. Y no ha sido así porque la acción anticorrupción es una acción que tiene un sistema institucional adverso, porque el sistema judicial no es una procuradora independiente, honesta, como mira, simplemente, es mucho más que eso. Es el Ministerio Público completo, el Poder Judicial completo con todos sus tribunales. Y ahí, aparte de las viejas influencias, hay mucho de gravitación del poder del dinero, a través de las grandes oficinas de abogados, a través de los grandes empresarios, a través de las corporaciones transnacionales. Entonces, son instituciones secuestradas prácticamente. En el marco gubernamental, el presidente es un gran empresario, la vicepresidenta, el ministerio de la presidencia, el ministerio de Hacienda. Y si tú te vas para determinadas direcciones que hablan, como la de alianza público-privada, que es uno de los mecanismos de privatización y apropiación de los recursos de la sociedad.
las APP y los fideicomisos están siendo utilizados para eso, porque operan como conglomerados mafiosos hacia el Estado. El Estado dominicano es su botín, el presupuesto nacional es su botín, Sí. el aporte de los contribuyentes es el botín que nutre la acumulación de capital de esas fuerzas, ¿no? Sí. Claro, ellos tienen lo propio en términos, podemos decir, en términos históricos, que también está lleno de lodo, lleno de sangre, es una historia de depredación, es una historia de sobreexplotación. ¿Cómo se forma la fortuna de los Vicini, de los Bonetti? Los Bonetti eran testaferros de Trujillo y se quedan con una parte de las empresas de los Trujillo y siguen operando de esa manera con el Estado dominicano, porque hay una asociación delictiva entre el Estado, en los gobiernos y los grandes empresarios, que pasa de un gobierno a otro. Sí. En la medida el descrédito es grande del sistema de partidos y se debilitan y se fraccionan, el empresariado quiere él mismo, los grandes empresarios o sus tecnócratas de confianza, colocarlo en las posiciones clave de gobierno. Y eso es lo que está pasando actualmente. Es un gobierno de los multimillonarios, clarito. Es un gobierno del capital transnacional. Es un gobierno que su canciller opera con la lógica de Washington, de la Casa Blanca, porque es un hombre de ellos. ¿Me entiendes? Donde las fuerzas militares están tuteladas por el MAS, por el Cuerpo de Asesores Militares Norteamericanos. El DNI, la DNI por la CIA. La estación de la CIA dominicana está en la oficina de atrás del DNI. La DEA controla la DNCD, que a su vez todos esos espacios han sido un espacio mafioso. Entonces, ¿cómo se va a decir que Estados Unidos está contra la corrupción y es el que puede ayudar? Es un discurso hipócrita, Sí. que claro, confunde, porque además el poder empresarial se confunde con el poder mediático, porque los grandes empresarios son los grandes. Hay sus perforaciones, hay sus brechas, este programa, aquel programa, pero en general ese sistema opera para... Y fíjate cómo ahora reproducen a los tres. Es descarado cómo los grandes medios de comunicación de este país están sirviendo de plataforma de campaña electoral para Abel, Lionel y Abinader. Riman los Sí. tres, ¿no? Y los tres se parecen en qué más, en lo peor, porque te asumen el discurso racista, te asumen el discurso machista, te asumen el discurso de asociación con el gran capital, te asumen las políticas neoliberales. Es decir, prácticamente hay un solo partido, con facciones que compiten por la ambición personal y por la preeminencia en las estructuras del Estado, que dan mucho para acumular. Sí, yo quiero también preguntarle, Narciso, vienen elecciones en Brasil entre Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. ¿Qué usted cree que puede pasar ahí? Si tiene alguna perspectiva. Bueno, mira, como la vez pasada, el que luce puntero, por todas las encuestas, por todas las evaluaciones, por todas las apreciaciones, es Lula. Pero eso hay que cogerlo con prudencia, porque realmente Lula tenía 15% más en la primera vuelta que Bolsonaro. Sí. Y sin embargo, a última hora aparece Bolsonaro con la diferencia se reduce a 5%. Habrá que ver ahora cómo opera todo eso, ¿no? Porque ahí las encuestas fallaron, de manera que tú no puedes asegurar plenamente lo que pase. Bolsonaro es el fascismo desembosado. El fascismo. El fascismo, eso es una opción fascista tipo Donald Trump, tipo la italiana que hoy es presidenta, la Le Pen en Francia. Esto está absolutamente claro. Lula para mí no es lo óptimo, pero es 1000 veces preferible a Bolsonaro en términos. Habrá que ver cómo actúa ahora Lula frente al tema de la soberanía de Brasil y de todo esto y de todo el proceso latino-caribeño, donde él tuvo un determinado rol
en términos de algunas posiciones avanzadas. ¿Qué hará en la política interna? Porque él ha hecho alianzas también con sectores de derecha. ¿Cómo condiciona? El Congreso está dominado por Bolsonaro, lo cual limita la lo ganó acción de Lula. ampliamente. Porque lo que hacen falta son fuerzas transformadoras, más que opciones reformadoras. En el marco de un capitalismo que bloquea las reformas. La etapa actual del capitalismo es una etapa sumamente rígida, dura, porque está en decadencia, está en declive, sobre todo el capitalismo, el imperialismo occidental, que lo dirige Estados Unidos, lo encabeza Estados Unidos. Tiene una crisis profunda y el capitalismo se torna mucho más agresivo en el marco de ese tipo de crisis. Y por eso surgen todas esas corrientes de carácter fascista, como pasó a raíz de la Segunda Guerra Mundial o antes de ella. Sí, Narciso, y usted puede ver una luz en el camino, algún Muchas resurgimiento. Lo último que se pierde es la esperanza. Hay que tener voluntad, hay que tener optimismo, es decir, los procesos a veces no son como lo piensa cada ser humano, con un cierto sentido de egoísmo. No son de corto plazo las grandes transformaciones, los cambios de un sistema, de una formación económico-social a otro, con determinado sistema político, tardan a veces siglos. Sí. Y lo que estamos en eso, en una fase de cambio, en una fase de transformación con altos y bajos, llegando a un punto crítico del sistema de dominación, donde las crisis de gobernabilidad se suceden una tras otra, pero donde todavía no se han conformado las fuerzas que puedan ser capaces de asumir un nuevo proyecto de sociedad solidaria, donde el factor humano sea preeminente, donde lo social domine sobre el egoísmo, sobre lo privado, sobre la ambición particular. Ese es el gran proyecto socialista, el gran proyecto comunista de Carlos Marx, una asociación de seres humanos libres, Sí. Donde cada vez se aproxime más a la igualdad, se superen las grandes desigualdades, se superen los mecanismos de coerción, de represión, hasta el Estado mismo se extinga. Pero eso es todo un proceso. Sí, muchas gracias, Narciso, de verdad que lo respetamos. Usted es una persona que tiene mucho conocimiento y sabe que cuenta con este programa que es totalmente desvinculado de organizaciones políticas, sino que le damos espacio a todo en igualdad de condición. Muchas gracias, ¿verdad que sí? Bien, gracias a ti. Sí, vamos a una pausa y regresamos.